Bueno, los comentarios que hubo problemas y volvemos a empezar. Los judíos actuales no son hebreos, dice Darwin Gutiérrez 1522. Mi respuesta es por todos los, según toda definición, sí que lo son, que no te gane el odio. Y me dice Darwin, no es odio. Tengo entendido que son judíos conversos cuyos antepasados son provenientes de lo que es la actual Ucrania. No de toda la actual Ucrania, es un grupo humano que vivió, que son los házaros. Le respondo, ¿sabes que la teoría de los házaros es un constructo judeófobo, antisemita, que promueven nazis como Jalife? ¿Sabes que no tiene base en absolutamente nada, ni histórico, ni social, ni de ningún tipo? ¿Sabes que los estudios genéticos hechos sobre judíos askenazis señalan que no tienen ninguna relación con los házaros? Si no sabes nada de esto, no tienes nada entendido. Simplemente te has tragado la propaganda de unos nazis. Lo siento, échale a un lado. Juan Cortés 294 faltó comentar los asesinados durante la conquista de América y de los esclavos africanos por piadosos cristianos que querían enseñar su fe a los politeístas. Sí, mira, falta mucho. Por eso tengo otros 2000 videos en el canal, porque todo no cabe en ninguno. Es el comentario más bobo que me pueden hacer. Te faltó tal cosa. Oye, chicos, que duran 15, 20, 15 minutos, 2 minutos, media hora los vídeos. Ninguno va a tener todo. Entonces es una forma de sentirse listo de manera muy barata. Ay, no dijiste tal cosa, te faltó esto. Va, pesados. Francisco Medina 9546 dice, los mexicanos ya no queremos al PRIAN. Él es los mexicanos. Tal vez para ti los líderes de los partidos de oposición son honorables, para nosotros que él habla en nombre de todos los mexicanos. Cuidado con esto, son despreciables. Me digo, pues mira tú, yo tampoco quiero el PRIAN, por eso rechazo a Morena. Porque la mayoría de sus diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y líderes partidistas vienen del PRI y del PAN, son pripanistas. Vamos, que te la volvieron a meter con máscara buena ondita, pero son los mismos, de Bartlett para abajo. Ubaldo Enrique Buqueraitis, Z2W5X, tal vez necesitemos muchos maduros, muchos camioneros adeptos al Sai Baba en Sudamérica para clavar el zapato a los yanquis. Ese es el objetivo, Yo pensé que era hacer una vida mejor para los latinoamericanos. No, hay que meterles el zapato a los yanquis. Con un Lula o 4 como tuvimos, solamente les hicimos cosquillitas. Hay que echar las embajadas de Estados Unidos para que no puedan hacer más golpes de Estado en toda Sudamérica. Tú vives hace 30 años, papá, 40. Mira. Hace 30 o 40 años que no se da ningún golpe de Estado. Y el último fue en 1995, cuando se quitó un régimen militar en Haití para poner a Aristide, que era un presidente democrático, por cierto. Pero desde 1990, de la invasión a Panamá, para llevarse a Noriega, no hay tales golpes. Tú estás preocupado por los golpes de Estado de los años 70 en América Latina, que fue terrible, nadie lo defiende, pero se te está olvidando que por preocuparte por eso no te estás preocupando por las amenazas que te representa Donald Trump hoy y que no son las de un golpe de Estado. Bobo. Felipe Pérez de Casarín, 8228. Perdón, Rey, no soy yo, el canal se llama El Rey. Soy Mauricio, soy el niño que grita el Rey va desnudo. Independiente de Jaime Maussan, muchos hemos sido testigos de avistamientos y otras situaciones muy cercanas, y en efecto sí existen. Por eso yo estoy fuera. ¿Sí existen qué? No, mira, avistamientos ¿de qué? De lucecitas que no sabes lo que son, de objetos que ignoras de dónde vienen. Pues muy bien, has visto cosas raras, pero eso no significa que hayas visto extraterrestres. Eso no significa que hayas visto naves que vienen de otras civilizaciones, de otros lugares de la galaxia o del universo. No hay tal. No puedes concluir tanto a partir de que viste algo que no sabes qué es.
Miguel Ángel Bracamontes, 5164. Si la mitad de la izquierda fuera como usted, tal vez otro gallo cantaría. El problema es que la izquierda, casi a nivel mundial, recibió dinero de la narcodictadura, se cae. Bueno, se destaparía una olla gigante del tamaño de Odebrecht. Será Odebrecht, ¿no? Bueno, te voy a decir, muchísimo más de la mitad de la izquierda de todo el mundo es como yo. Los partidos socialdemócratas tienen muchos más militantes que los partidos marxistas. Gobiernan en muchos países porque ganan elecciones que no gana el Partido Comunista. Y pueden mostrar resultados sin recibir dinero de Maduro, no jodas. El Partido Laborista en el Reino Unido, el Partido Socialista en España, dinero de Maduro. De hecho, el Grupo Socialdemócrata del Europarlamento, por cierto, felicitó en su momento a Corina y Edmundo por el premio Sájarov. ¿Ustedes creen que lo que domina en Latinoamérica es toda la izquierda? No es. Otra cosa es que hagan tanto ruido a veces los marxistas latinoamericanos que las voces socialdemócratas están acalladas, pero están ahí. Y nos dice Ricardo Mansur C5V, no sé cómo surgió esa falacia contemporánea de que la izquierda consiste, por ejemplo, en aferrarse a una identidad sexual artificial, entre otras aberraciones ideológicas. La identidad no sexual de género no es artificial y no es una aberración ideológica. Deja que la gente haga lo que le dé la gana, hombre. Dice la izquierda, en cuanto derivada de la obra de Marx, es ante todo el intento de cambiar las desigualdades sociales basadas en la riqueza de unos cuantos privilegiados a expensas de la pobreza de millones que no tienen derecho a nada más que a vivir como esclavos. Y le digo, pero la izquierda no es Marx, ni mucho menos. La izquierda más numerosa del mundo, como dije antes, es la socialdemocracia, que no es marxista. Marx era simplemente un filósofo que nunca gestionó ni una tienda de dulces como para saber gobernar países enteros. Y el resultado de creer en algunos de sus dogmas fue horrendo, horrendo. Abandónalo. Egidio Rodríguez nos dice sobre que yo decía, yo critico a Canal Red porque es sesgado, porque miente diferente que los otros, pero miente, porque oculta información, porque distorsiona información, como cuando habla bien de Pemex en México, cuando Pemex es un desastre absolutamente aterrador que le va a costar muchísimos millones al pueblo mexicano. Pero yo critico a Canal Red porque es un medio nada fiable. Y dice Egidio, la solución es que el mensaje de Canal Red, con el que concordamos muchos, sea una trinchera miserable que transmita con señales de humo, mientras el mensaje realmente masivo y manipulador de las élites debe ser de última tecnología y locaciones de lujo bien justificadas porque son empresas privadas. Lo que cambia es el cliente, el sistema está creado y funciona como funciona, y tú lo sabes porque no eres tonto. Sinceramente me parece, por decirlo menos, muy naif pensar que se puede competir con los medios privados en este mundo donde son precisamente ellos los que tienen las prácticas más sucias y truculentas para financiarse. No, si mi crítica no es que sea una empresa privada. Mi crítica es que sea una empresa privada de alguien que está en contra de la empresa privada. ¿Sí ves la diferencia? Y que sea un medio que hace lo que no deben hacer los medios. Le aclaro. La solución son medios democráticos, transparentes, honestos, no sesgados, profesionales y lo más objetivos posibles. Si la objetividad no se puede conseguir 100%, se puede ser mucho más objetivo de lo que es Canal Red o los medios de la derecha. Si crees que el antídoto para estado de alarma sea el canal de otro eurodiputado o ex eurodiputado, negociante, empresario, demagogo, mentiroso, sesgado y manipulador, pero de los tuyos, tú no quieres democracia e información, simplemente eliges dictador y titiritero. Luis Enrique Jiménez García, 3409, dice, hola, ¿cómo ves el robo del Louvre? Pero el robo más grande son los precios para Roche. Hay un escándalo con los precios para Roche, parece que sí es caro. Pero, pues no sé qué decirles porque a la gente se le olvida con enorme frecuencia que las empresas, que los grupos de rock y que la música son negocios, son empresas. Una banda de rock es una empresa. Y algunos pocos lo dicen abiertamente, The Warning, ¿no? Dice, pues,
Cuando el Pau dice que yo tengo que ver esto como businesswoman, como una mujer de negocios, pues claro que sí. Pero se nos olvida eso por cuestiones emocionales. Así que yo siento mucho. Yo no voy a... Yo de todos modos, hay un montón de conciertos que me perdí por no podérmelos pagar. Pero sobre el robo del Louvre, le digo que es interesante y bien planeado. Y el descaro de robar a plena luz del día parece que tiene su gracia. Ahora, me voy a echar el ruedo. Yo personalmente dudo que fundan y corten las joyas. Que si ese era el objetivo de los ladrones, en las siguientes 2 horas las joyas ya habían salido de Francia. En las siguientes 5 horas ya las estaban fundiendo y estaban cortando las piedras en piezas más pequeñas y por tanto se han perdido por completo. Pero para eso robas una joyería. Cuando robas cosas que tienen un valor histórico de gran relevancia, que es mucho mayor que su valor en lo económico, en el metal y las piedras, me imagino que es porque quieres preservar el valor histórico. Entonces yo creo que ya las tiene el coleccionista que pagó el golpe. Si estoy equivocado ya me enteraré, pero es lo que yo creo. Dice Villamifer, Maduro es de izquierda, igual que Iglesias y Thunberg. Pretender restringir la ética a la izquierda es una visión arbitraria, idealizada y sobre todo prejuiciosa sobre otras sensibilidades políticas. ¿Qué no? Lo que pasa es que a las posiciones que son éticas les llamamos de izquierda. No es porque la izquierda haya venido y se lo haya robado. Y es porque las posiciones de la derecha son inéticas. Hay gente, políticos y gobiernos de izquierdas decentes e indecentes, y lo mismo puede predicarse de la derecha. No. Por ejemplo, quienes argumentan que en determinados momentos subir los salarios puede desincentivar la inversión, no lo hacen porque esperen que el trabajador viva en peores condiciones, sino porque precisamente si esto ocurre, habrá menos empleo, incremento de la informalidad, etcétera, etcétera. Tanto en la izquierda como en la derecha hay buenas intenciones si se ve objetivamente. Mira, yo no sé si Maduro sea de izquierda, no sé por qué lo dices. Si vemos el crecimiento de la pobreza y la caída del Producto Interno Bruto de Venezuela desde el momento en que él tomó el poder, no parece de izquierda. Si vemos el Estado de Derecho, las libertades y la atención a las necesidades básicas de la población, como el gasto en salud que también se ha desplomado desde que Maduro entró al poder, pues tampoco lo parece. ¿En qué te basas para decirle que es de izquierda? ¿En que dice ser de izquierda? No, me parece muy bien, siempre y cuando estés dispuesto a aceptar que Corea del Norte es realmente democrática, porque dice que lo es. No sé tampoco a qué te refieres con un gobierno de derechas decente. ¿Hay alguno que, por ejemplo, tenga un buen sistema de salud pública, educación pública, sistema de pensiones suficientes, promoción de la vivienda pública o apoyo al sindicalismo que me puedas mencionar, por favor? Mira, hay gente de derecha a la que puedes llamar decente porque se comporta de modo cortés y educado y no patea perritos. Hasta que los oyes decir, los pobres lo son porque no quieren trabajar, o los ricos lo son gracias a su esfuerzo, o bueno, eso de las razas hay que ver porque hay algunas que son inferiores, o los impuestos son un robo, o las mujeres deberían estar mejor en la cocina, y demás dogmas de la derecha que acaban cuando gobiernan aplicándose en detrimento de los más desfavorecidos. Los que argumentan que subir los salarios puede desincentivar la inversión tienen un problema. Junto a tu especulación amable, los hechos demuestran una y otra vez que eso no ocurre y que además mejores salarios mejoran la productividad y la implicación del trabajador con la empresa. Jaque mate con datos. Yola Arcet nos dice, Eddie Levat, que no sé quién sea, pero me habla como si debería yo conocerlo, hizo un video muy completo sobre este tema y es impactante enterarse también que se trata de una cuestión cultural y política. México, al igual que Venezuela o Cuba, incursionó más la cultura estadounidense. Incursionó, está mal usado ahí. Bueno, y sus clubes deportivos, por eso somos mejores en béisbol, México, mientras que Argentina tuvo mucha influencia de lo británico, por eso son mejores en rugby y fútbol. Además, el fútbol sirvió como cohesión social entre los migrantes que llegaron a la primera mitad del siglo XX, mientras que en México el fútbol solo era para los riquillos y españoles. Pero papá, pero si te he contado cómo llegó mi abuelo a México, ¿qué va a ser riquillo? Eran españoles inmigrantes que trabajaban 12 horas al día, 6, 7 días a la semana. Bueno,
Por otro lado, México estuvo en revolución y devastación postrevolucionaria. Llegó 50 años tarde al deporte respecto de Brasil, Uruguay y Argentina. No tienes idea de la historia de Brasil, Uruguay y sobre todo Argentina, ¿verdad? Durante esos 50 años. ¿Tú crees que estaban pasándolo muy bien todos sin ninguna convulsión social? Y obviamente también la corrupción de las ligas y televisoras. Mira, son explicaciones prefabricadas, ideológicamente que caen por su propio peso. Te pongo un ejemplo. Decimos que la charrería es el deporte nacional en México, todo el mundo te va a decir que sí. Pero era un deporte de ricos y hacendados. A los indígenas ni siquiera se les permitía subirse a un caballo. Ya no te digo hacer las suertes de la charrería tradicional, el floreo de reata y el rayar el caballo. Nada de eso podían hacer. No se podían subir a un caballo. Siempre fue un deporte de ricos. Y la música ranchera fue creada y promovida por ricos como Fernando de Fuentes para hacer cine y llenarse de dinero. Y sin embargo, la música ranchera es popular. El fútbol sí era de ricos y españoles. Hay que meterlo de españoles para meter el rollo xenofóbico. El pueblo no lo jugaba. Absurdo. El pueblo siempre jugó al fútbol. Simplemente lo hicimos mal, sobre todo porque rápidamente alguien se apoderó de él. Y llegamos a nuestro premio Elton de esta semana. Marcelo Herzfeld, 4019, Herzfeld, que es un apellido alemán, creo. Excelente, lástima que ni los aliados ni la resistencia polaca no hicieran lo más mínimo para liberar los campos. Auschwitz recién fue liberado en enero de 1941 por el ejército soviético en su avance rumbo a Berlín. Mi respuesta, y la amplío, revelas una ignorancia impresionante. Los aliados jamás pisaron suelo polaco. Estadounidenses y británicos liberaron campos de concentración en Alemania, pero los 6 campos de exterminio estaban situados en suelo polaco. Estás hablando de 2 frentes de guerra totalmente distintos que nunca se unieron, el oriental y el occidental. En serio, deberías estudiar más la guerra. Mira, este es el avance desde el desembarco en Normandía de los ejércitos angloparlantes aliados, donde vemos que los del verde claro, los británicos y canadienses, fueron al norte de Francia, a Bélgica y a Holanda, y hasta llegar al norte y centro de Alemania, mientras que los estadounidenses bajaron al sur de Francia y por el sur de Francia entraron al sur de Alemania. Mientras que el ejército soviético para 1944 estaba entrando por el otro lado, lógico, por por Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, por el oriente. Y entonces ellos tomaron Polonia. Los aliados angloparlantes jamás, y digo angloparlantes aunque había estado el ejército libre francés, jamás tocaron suelo polaco. No podían liberar ningún campo de exterminio. Y bueno, ya la otra cosa esta de que la resistencia polaca hubiera podido liberar un campo es una locura que no entiende la correlación de fuerzas entre la pobre resistencia que vivía para sobrevivir y los más de 1 millón de soldados alemanes que formaban las fuerzas de ocupación del Reich en Polonia. Entonces lo que dice es como esperar que los guerrilleros republicanos liberaran Sevilla después del fin de la Guerra Civil Española. Es una locura. Liberas un campo. ¿Y a dónde llevas a los presos? En fin, mira, no tengo problema con que no sepa alguien de la Segunda Guerra Mundial. Está lejos y quizás yo creo que deberíamos conocerla mejor. Pero si alguien no la conoce, no tengo problema. Pero que hable como si supiera, teniendo una ignorancia así, sí me parece preocupante. Y finalmente, Anastasia Novikova me dice, ¿podrías opinar sobre las declaraciones del físico renombrado Abraham Loeb sobre 31 Atlas? Según él, contiene vida extraterrestre. Respondo con gusto, Loeb está chiflado. Cada vez que tiene oportunidad afirma que ya llegaron los extraterrestres y que ahí vienen las pruebas y nunca tiene pruebas, tiene argumentaciones de lo más extrañas del mundo, pero nunca ha tenido ninguna prueba, simplemente ha descubierto que alcanzas
mucha más notoriedad diciendo ahí vienen los extraterrestres que estudiando física. Y con eso terminamos.